Pues, buenas noches, bienvenidas a Nación Más, Historia de México. En este caso, pues nos vamos a enfocar en lo que es la época colonial, que va a ser importante en tanto que van a consolidarse algunos aspectos que pues hoy forman parte de lo que es la cultura y la sociedad mexicana desde algunas actividades económicas, como es la minería, en específico la explotación de la plata, que aquí va a ser primordial, y bueno, hasta la fecha, recuerden lo que vimos en geografía, un poco también organización política, porque fíjense que durante la Nueva España, y lo vamos a ver, el orden político va a ser un tanto cerrado, muy esquemático, y como vamos a analizarlo en las siguientes sesiones y trayéndolo un poco en la actualidad, pues todavía pediré algo de eso, ¿no? Aunque ya no nos gobiernen virreyes. En cuanto a la sociedad, pues es en donde más palpables se ven todas estas transformaciones que trajo consigo el hecho de que lo que hoy es México haya formado parte del imperio español y haya tenido este proceso de colonización. Que de hecho los españoles, aquí ya podemos hablar de España, ya se constituyeron como una monarquía nacional. Es un caso muy interesante y me puedo atrever hasta cierto punto atípico, porque aunque va a mantener pues bastantes elementos propios de una potencia que conquista y coloniza un territorio, es decir, la ocupación del lugar, la imposición de un orden político distinto, la explotación de la fuerza de trabajo, de los recursos naturales de esa región, la migración de grupos de la metrópoli hacia esos lugares, la imposición también de una cultura, de una nueva forma de ver el mundo, pero además de eso, lo que va a ocurrir aquí en España es una interacción étnica muy interesante que va a dar pie no solo al clásico formato de mestizos de, ya saben, ¿no? Indígena con español, pum, sales mestizo, ¿no? Sino a un montón de castas que vamos a ir viendo y que ayuda a responder un poco esta diversidad que hay en México, que, bueno, es una lástima que no podamos vernos en físico, pero que sin duda nosotros mismos seríamos una evidencia de ello. Literal, México es de chile, mole y pozole, y esto es gracias a esa interacción étnica que se va a dar, que va a generar, pues, lo que sustancialmente va a ser no solo la sociedad novohispana, sino la mexicana, ¿no? Que bueno, eso también va a generar algunos problemas, ¿no? Vaya, el impacto de la religión, específicamente el catolicismo, que pues va a reforzar este tradicionalismo que todavía tenemos, tanto social como culturalmente, de ahí que nos cueste un poco de trabajo ser más abiertos y aceptar, por ejemplo, cuestiones como la eutanasia, la aceptación y reconocimiento de los matrimonios eh, homosexuales, ya sea lesbianas, gays, un reconocimiento de otras identidades, la equidad de género, eh, un montón de cosas que todavía perviven, que más o menos nosotros tenemos por herencia cultural, aunque afortunadamente ya no estemos tan bajo esa sombra, pero que siguen habiendo. Y esa es una influencia que viene de la Iglesia Católica, que bueno, entrarle a estos temas va a ayudar a entender por qué para el siglo XIX, cuando México es independiente, la Iglesia Católica va a ser una institución que incluso se le va a poner al tú por tú al Estado y va a ser un factor para que no se consolide México como un país independiente. Y eso, bueno, de ahí van a desprenderse otras experiencias. Y culturalmente ni se diga, sumamente ricos a pesar también de la existencia de este racismo. Entonces, aunque no es un tema muy, ¿cómo explicarlo? Popular, atractivo como otros que vamos a ver o que hemos visto, en el caso del México prehispánico, de la mal llamada conquista, o Porfiriato, Revolución Mexicana, que también llegan a ser un tanto populares. Este, digamos que tiene lo suyo. Y se los dice alguien que también no es muy fan de este tema y menos como lo llega a exigir la preparación para el examen de la UNAM, ¿no? Entonces, para ir aterrizando un poco hacia donde nos vamos a ir, esta clase se va a dividir en dos. Vamos a analizar lo que sería el México colonial,
datos puntuales que nos ayudan a valorar un poco este periodo histórico, a cumplir con estos objetivos que ustedes ven en pantalla y que sirven además como previo y como herramienta para entender por qué se dio la independencia. Algo que puede facilitar mucho la enseñanza de la historia y el aprendizaje de la historia es que los hechos van vinculados. Hay una concadenación de eventos en el que uno no se explica sin la relación con el otro. Y eso ayuda a tener una claridad de lo que va ocurriendo. ¿Salen? De lo que sucedió y de lo que todavía pervive. Entonces ahí hay que hacer esos ajustes en cuanto a cómo interactuamos con esto. Y bueno, ya zanjado ese punto, nos vamos hacia lo que es la segunda parte. Voy a apurarme en la medida de lo posible a la parte teórica, por así decirlo, para jugar de algún modo con la ejercitación que les preparé y que les compartí por chat. Ya también está disponible en la carpeta de Google Drive para quienes están. Ahorita, Fer, en un descuidito te paso esos datos para que también no estés retrasada en ese punto, que no estés en desventaja. Y bueno, el ejercicio va a consistir en que ustedes oigan la canción, respondan algunas actividades que vienen en ese documento y después vamos a participar, ¿no? Es probable que tal vez no tengamos tanto tiempo como me gustaría para que se disfrutara la charla, la plática entre cuates, diría en el barrio. Así que les pediré, cosa que yo también voy a comprometerme, a, sin demeritar la interacción, ser puntuales, para que tengamos un espacio de participación abierta para la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y bueno, ya así zanjaríamos la sesión de hoy. Vendría la parte de independencia, que también es un temazo, y los primeros años, pero eso ya los veríamos dentro de 15 días, muchachones, dentro de 15 días. ¿Va? Entonces, dudas, preguntas, comentarios de cómo vamos a entrarle. ¿No? Chicas, Mariel, Fernanda, Alma. No te preocupes, no te preocupes con ese punto, ¿sale? Eh, no, de hecho, ese documento está abierto. Lo mandé en formato Word para que no tengan tanto problema en abrirlo. Ahí, no sé desde dónde te estés conectando, desde dónde tengas el WhatsApp. Si es desde el celular y no tienes el Word, bueno, pues ahí al primer descuido te pido que te bajes una aplicación que te permita abrir documentos y editar documentos en Word, ¿no? Si estás desde la compu, como en algunos casos llega a pasar, pues es un poquito más fácil, ¿vale? No, no, si ya todos tienen acceso, vete al grupo de chat y ahí está el documento. No es la liga de descarga, es el documento. De cualquier manera, pues bueno, voy a estar al pendiente si por ahí tienen problemas o no para poder acceder a él. Pues comenzamos con la parte colonial. Vamos empezando un poco con la conceptualización. Pues va a ser un periodo que sí incluye dentro de la historia de México, que va a abarcar la época en la que lo que hoy se conoce como México va a formar parte de lo que fue el Imperio Español. Y aproximadamente van a ser 300 años. Durante este periodo, al país y a los territorios que conformaron esa unidad política se le va a denominar Nueva España.
Ahora, algo que sucede mucho en los cursos y peor aún en las clases de historia más tradicionales, es que de punto y porrazo te dicen que así se formó el territorio, ¿no? Como si fuera un truco de videojuegos. Y la verdad es que no. Los elementos que van a conformar el virreinato, que va a ser, digamos, la estructura política que va a agarrar, pues van a irse integrando a lo largo del tiempo. O sea, esto de la Nueva España va a ser algo que se va a ir cosiendo de manera constante al paso de los años. No se da de buenas a primeras, ¿no? Y creo que esa es la secuela que nos deja un poco en cómo tradicionalmente entendemos lo que es la conquista. ¿Sale? Entonces, queda claro a lo que nos referimos, lo que es el México colonial, lo que involucra, a qué nos estamos refiriendo. Sí, no, quién sabe. Me siento como, este, cachavilla, ¿no? De las caricaturas. Me sale con mi changuito. Se me fue el nombre de ese personaje. Pero entonces, vamos bien. Vamos a comenzar en el cuadrante de lo que son los aspectos políticos y territoriales. Originalmente, la Nueva España va a integrarse con estos señoríos que se dominaron en esta primera parte de la conquista de México entre 1521 y 1526. Ya saben, el mal llamado Imperio Azteca. De ahí, ante las expediciones españolas, van a ir llegando más lejos, hacia el norte del país o hacia el sur, acá en lo que es Chiapas, Centroamérica. ¿Sale? En esta época, un tanto primigenia de la colonia, pues no había una claridad quién gobernaba. Entonces, esa chamba la van a tener los encomenderos, que van a ser aquellos conquistadores europeos que van a recibir un premio denominado encomienda por su participación en las campañas de conquista. Vamos a hablar un poquito más a detalle sobre la encomienda más adelante, ¿no? Pero estos cuates al principio van a gobernar, sin embargo, no hay mucha estabilidad. Eh, los reyes españoles son así medio intensos, muy, ¿cómo llamarlo? Pues demasiado precavidos, ¿no? Muy atentos a lo que pasaba, demasiado observadores, parecen novios tóxicos. Entonces, con la sospecha de que estos encomenderos, con el paso del tiempo, puedan adquirir un poder que incluso llegue a independizar este dominio, lo que van a hacer es que poco después van a organizar una especie de reforma, un reajuste, y entonces la forma de gobierno, que eso también llega a ser a veces pregunta de examen, pues va a ser el virreinato, entendida como una institución administrativa y política que va a darle una mayor organización y orden a las colonias que va a tener España en ultramar. Aunque esta institución va a primero aplicarse en los territorios que todavía eran de la península ibérica, pero apenas están integrando al reino español. Digamos que el virreinato comienza a aplicarse a finales del siglo XV con estos territorios, ven que funcionan y después lo exportan a la Nueva España para que haya ahí un mayor orden. O sea, estamos hablando de un sistema político jerarquizado, sumamente burocrático, centralizado, en donde se reconoce la autoridad de la corona española, quien va a estar aconsejada por el Consejo Real de las Indias para tratar los temas de América, pero que va a tener como representación al virrey. El virrey va a fungir aquí como a nivel regional la máxima autoridad política administrativa del virreinato, así como el jefe de las Fuerzas Armadas.
que todavía aquí vemos de manera, ay, se me fue la palabra, ¿no? Pero intermitente, de manera intermitente, una que otra rebelión indígena, campañas de conquista, entonces el virrey también va a tener la chamba de ser la máxima autoridad militar. Es un cargo con mucho poder que van a ocupar la aristocracia española, pero no crean que los van a dejar así bien sueltos. Para complementar la chamba del virrey, viene la Real Audiencia, que también va a ser, a veces llega a aparecer como pregunta de examen. La Real Audiencia va a ser el máximo tribunal de justicia en el reino, pero también va a ser una especie como de órgano consultivo, o sea, que le daban tips y consejos al virrey, pero también lo van a controlar, ya que van a vigilar lo que está haciendo el virrey, lo van a checar así de buenas a primeras y le van a reportar a la corona española todas las actividades que está haciendo este güey. Entonces la Real Audiencia va a ser un órgano que va a ejercer la justicia, va a ser un tribunal de máximo tribunal de justicia, digamos una especie de Suprema Corte de Justicia, eh, le va a echar sus consejitos, sus tips al virrey, pero al mismo tiempo lo va a controlar, que le va a soltar el chisme al monarca español de lo que está haciendo su representante. ¿Sale? ¿Queda dudas respecto a lo que les acabo de platicar con la Real Audiencia y cómo funciona el virreinato con el virrey? ¿No? Bueno, entonces, si estamos hablando de un sistema político muy jerarquizado, muy detallado, y hasta cierto punto medio controlador por parte de los españoles, ¿qué institución o cargo estaría a niveles más locales? Piensen, por ejemplo, en una ciudad importante o en un pueblito. ¿Qué cargos creen ustedes que ahí existirían? Las escucho. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, a nivel local y regional, ¿qué institución o funcionario sería a cargo de la política local? Pueden tener una especie de comparativa con cómo está organizado políticamente el país en la actualidad. No es lo mismo, pues, pero pudiera ser una referencia. Sería como, por ejemplo, los presidentes como alcaldías de ayuntamiento. Justo, muy bien, Jimena. Exacto. Y me decías que no te gustaba esto, ¿eh? Ya me di cuenta que sí, sí puedes. En efecto, tienen razón. Para las ciudades importantes, quien va a hacerse cargo, de cierto modo, de la política local, aunque desde un ámbito más legislativo, es decir, en el diseño de leyes, no en el plan ejecutivo, eso le va a corresponder a los gobernadores o a los alcaldes, pero sí en el diseño de leyes, pues va a ser el ayuntamiento. El ayuntamiento va a existir en las ciudades más importantes del virreinato. Piensen en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, ¿cuál otra se les ocurre? Monterrey, entre otras, ¿no? Veracruz, no, bueno, sí, Veracruz tenía su ayuntamiento, que es el principal puerto del Golfo. Y para otras ciudades o poblaciones con menor tamaño o importancia, van a ser pues otros cargos u organizaciones equivalentes.
justicias mayores, cabildos, regidores, corregidores. Piensen, por ejemplo, en Querétaro con el regidor y la corregidora. Eso habla de que era un lugar geográficamente importante, pero en cuanto a democracia y política, pues no tanto. ¿Sale? Y aquí también hay algo muy significativo. En este tipo de instituciones van a participar los criollos, los hijos de los españoles que van a nacer en América. Para cargos superiores no van a tener voz y voto. Van a estar reservados a los peninsulares. Un poco para ir hilando la parte social con la política. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Los criollos son hijos de españoles, dijo. Nacidos en América. Ambos padres españoles. Sí. También se les van a conocer como españoles americanos. Doy ese dato anecdótico porque luego la UNAM se mancha y no se los preguntan como criollos, sino con otro concepto, ¿no? Por eso lo recupero y ¿Cuál es el nada más, concepto? españoles americanos. Así también se les llegaba a conocer, aunque el término más representativo es el ser criollo. ¿Sale? ¿Vale? Es interesante cómo le hacen. Bueno, esos son los puntos de la organización política más importantes de ñaca, 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 de el sistema político virreinal. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Por ahora no. ¿No? ¿Las demás? No, profe. Ok, ahora vamos con otro aspecto, que es la economía, que también llega a aparecer en el examen. La economía novohispana pues va a estar fundamentada en 4 actividades principales: la minería, la agricultura y el comercio. Nos vamos a quedar con las primeras 3 porque es de lo que más suele aparecer. Y la razón del por qué tenemos la base económica de esta colonia en estas actividades, pues se debe al tamaño y a la variabilidad climática. Acuérdense del mapa que les puse al principio, ahorita me voy a él. O sea, vean, que por cierto este mapa tiene ligeros errores, ¿eh? Vuelvo a él. Tiene ligeros errores, la verdad es que tampoco se apañaron este, casi 2/3 de Estados Unidos aquí. No, tampoco, ahí exageraron un poquito. Pero sí era bastantito. Y eso implicaba que pues se podía variar económicamente, había un montón de recursos. Pero aquí comenzamos a notar ciertas limitantes y una de ellas es el modelo económico que se aplicaba. Al ser mercantilista, al estar planteándose más en una cuestión de acumulación originaria, no se tenía la lógica de la libre empresa, de libre acceso a la propiedad privada, que eso ya es más propio de una economía libre de mercado que llega después. El problema no fue tanto ese, porque entre el siglo XVI y
hasta el 18, pues prácticamente toda Europa andaba en ese rollo. El problema es que España no se modernizó, no le puso atención a esta evolución que sí tuvo, por ejemplo, la Gran Bretaña. La Gran Bretaña, que poco después también adquiere sus colonias en América y en otros lados del mundo, se percata que los metales preciosos, por acumularlos en sí, no generan riqueza, sino que se tenían que transformar en dinero, es decir, que esos metales se tenían que ocupar para comprar más materia prima, aumentar la producción y bueno, ahí ya tienen de bote pronto el cambio a una economía libre de mercado y por lo tanto la necesidad de una industrialización. Pero bueno, eso sucedió en Inglaterra durante el siglo XVIII. En el caso de España, a pesar de tener tantos territorios, porque acuérdense que no solamente era la Nueva España, en Sudamérica tenían Perú, Nueva Granada, el Virreinato de Río de la Plata, algunas islas en el Caribe, como Cuba, Puerto Rico, más las Filipinas, o sea, entre el siglo XVI y el XVIII, España estaba choncha, pero se quedó limitada y eso hizo que paulatinamente fuera desplazada por Francia, pero sobre todo por Gran Bretaña, y bueno, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, la Nueva España va a tener un desarrollo económico limitado, que se va a centrar en la minería principalmente, en la explotación de la plata, en donde ciudades como Pachuca, Real del Monte, Guanajuato, van a ser las principales bases. Esos van a ser los principales centros mineros y hasta la fecha siguen teniendo una cierta esencia de lo que en su momento se vivió. ¿Alguien de aquí ha ido a Guanajuato o a Real 14, que creo que está en San Luis Potosí, o a las cercanías de Pachuca? Yo a Pachuca. Bien, ¿y cómo es el lugar? Muy bonito se ve desde que va uno llegando. Ok, Muchos cerros, mucho viento. ok. Muchos cerros, mucho que me habías comentado. Viento. Viento, ok. En las cercanías hay rastros de que alguna vez hubo actividad minera por ahí. Sí, sí me tocó ir a un pueblito donde se ve que hay, bueno, los camiones llegan por material y se Ujú, veía así como, también como una mina, pero pues no pregunté con nadie para corroborar si era mina. ok, ok, interesante y les digo, no, no nada más es ahí. Si han tenido la oportunidad de ir a Guanajuato, yo no lo conozco, solo por medio de los libros, pero no, está como una especie de olla, un tanto parecido a Ciudad de México, pero hay un montón de túneles, em, pues sí, entornos que sí evocan que en su momento había una enorme actividad minera, o sea, eran además centros económicos muy importantes. Y si a eso le agregamos que cuando la expansión de la conquista va hacia el norte, pues bueno, Zacatecas hasta la fecha sigue siendo un centro minero muy importante, es el primer estado productor de plata. Y si de ahí nos vamos más al norte, Sonora, el carbón de Coahuila, el cobre de Chihuahua, también hay cobre en Cananea, en Cananea, justamente, en fin. Eso hace que lleguemos a entender que en cuanto a minería, la Nueva España haya sido la mm, cereza del pastel, la joya más importante de de la corona, ¿no? Que tenía España. Pero insisto, a pesar de eso, las limitaciones, por ejemplo, no había
libre comercio, ni siquiera entre los nuevos virreinatos, planteó un desarrollo económico limitado e implicó también un cierto atraso. Y mucho tiene que ver la lógica de los españoles que pues todavía tenían tendencias un tanto medievales, no una economía de autoconsumo. Insisto, cosa muy diferente a ingleses, holandeses, que son más activos comercialmente y que ya por esas fechas comenzaban a ver que, güey, hay que diversificar los productos, ¿no? Pero como España era una monstruosidad en cuanto a territorio, pues no le pegaba mucho. Sin embargo, eso le va a pesar después. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí respecto a lo de la minería de la Nueva España? No. ¿No? Muy bien. Ahora nos vamos con la tierra, que esa sería la segunda actividad económica. ¿Sale? Aquí la propiedad, la explotación de la tierra se va a dar a través de grandes extensiones de propiedad privada que van a ser también conocidos como latifundios, pero que en su momento van a ser conocidos o funcionar primero como encomiendas, que ahorita les voy a explicar de qué se trata, y posteriormente las haciendas. Algo aquí muy importante es que el trabajo agrícola lo van a llevar a cabo campesinos que durante mucho tiempo no tenían derechos sociales, ni mucho menos políticos, el trabajo era comunitario, en varias de esas tierras eran arrendadas, entonces literal los pueblos campesinos trabajaban para el señor español y eso pues generó con el paso del tiempo descontentos, generó mucho abuso, ¿sale? Y en donde se va a ver más es en las haciendas, que básicamente va a ser una extensión de terreno, un montón de hectáreas, que se le va a dar a algún participante de las campañas militares de conquista de los señoríos mesoamericanos. Y entonces se adquiría un compromiso parecido a los feudos. El encomendero pues disfrutaba de la explotación del trabajo de estos campesinos que se quedan con una mínima parte de esas tierras pues para poder mantenerse, pero la mayoría de el provecho del beneficio lo tenía el encomendero podía incluso efectuar un maltrato físico y a cambio el encomendero protegía a los indígenas, comillas, y además tenía el compromiso de evangelizarlos, de cuidarlos espiritualmente. Acuérdense que eh, para los españoles, los indígenas sí eran seres humanos, pero eran como niños. Necesitaban de casi casi de un español, de un adulto completo para poderlos asesorar o guiar. No, no es una relación de pares. Y desafortunadamente hasta la fecha, pues en algunas partes se sigue manteniendo ese vínculo entre pues gente que no es indígena con los pueblos. Dime, Caris. ¿Aún sigue ese trato hacia los indígenas que se les vea como niños? Sí, tristemente sí, y eso ¿Cómo? se ha Perpetuado. perpetuado y mucho también tiene que ver los medios de comunicación masiva, en especial el cine. Si ustedes ven las películas relacionadas con pueblos indígenas, en la época sobre todo el cine de oro, se me viene uno de los casos más representativos, El Violetero, con Tintán, que está divertida la película. Él representa a un indígena de Xochimilco, creo que también por eso me gusta, porque habla de mi tierra, pero que, digamos, todo el bagaje, toda la sabiduría que él tiene es insuficiente para ser tomado como una persona civilizada. Y entonces aquí viene una cuestión bien interesante porque él le vende flores a una familia adinerada del lugar y mientras la hermana menor la ve hacia abajo, porque es indígena, anda vestido de manta, apenas se habla español, la otra cree que tiene potencial pero lo educa. O sea, le hace incluso cambiar modales alimenticios, que deje la tortilla, que tome pan, que no agarre pulque, que tome vino y ese tipo de cosas.
para ser aceptado en la sociedad y solamente así poder sacar provecho de todo ese talento que tiene este señor. Está divertida, pero bueno, ahí se nota un tanto ese discurso. Y continuó, a pesar de que México se independiza, continuó esta disgregación, por ejemplo, pues, con Porfirio Díaz se dio mucho más. Y aunque ahora estamos hablando de discursos de apertura, interculturalidad, tolerancia y demás, sigue prevaleciendo todavía eh, esa relación con los pueblos indígenas como si fueran gente atrasada o mira, es parte de un pasado viviente y en pocas palabras que no son como nosotros, ¿no? Y eso viene desde la colonia, viene desde aquí. No de a gratis, a lo largo de esta época, pues hubieron un montón de rebeliones indígenas. A pesar de que por ley, eso sí hay que reconocerlo, a pesar de que por ley los pueblos indígenas estaban protegidos. Habían mercedes en donde la corona prohibía cierto maltrato, pero pues una cosa es lo que digan por ley y otra cosa es lo que se haga de a de veras. Y esto no solamente fue efectuado por particulares, sino también por religiosas, por congregaciones religiosas. Sí, no se crean, hubo abuso de todos lados, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto de la encomienda, em, esta propiedad implicaba que el encomendero tuviera mucha libertad de acción, incluso poder, y eso a la larga no les gustó a las autoridades españolas, hicieron un reajuste y las encomiendas se transformaron en haciendas, que no va a variar tanto. Aquí lo interesante es que se va a plantear que esas extensiones de terreno se vincularan a los procesos económicos de la colonia, fueran unidades mixtas que producían alimentos y otros productos de primera necesidad, que fuera ahí cría de ganado y sobre todo que todas estas mercancías fueran a satisfacer la demanda de las ciudades y de las minas. Y hasta la fecha, pues bueno, las haciendas van a ser pues muy importantes. Bueno, hasta la fecha no tanto, a salvedad de que las ocupen como lugares turísticos. Pero, por ejemplo, en el México independiente y hasta la Revolución, pues bueno, habían haciendas muy grandes que prácticamente engullían a las ciudades. Y eran propiedad privada, eran de unos vatos. Por eso este problema de la tierra, pues va a visualizarse desde este momento de la historia y hasta la revolución, y me atrevo a decir que incluso mucho después. Son cuestiones que de alguna forma todavía llegan a continuar un poco. ¿Sale? ¿Dudas respecto con lo que es la hacienda, la encomienda? Sí, yo sí. Entonces, ¿el latifundio qué es? El latifundio, digamos que es el término con el cual se le define a una extensión muy grande de terreno que es privado, pertenece a una persona o a una familia. Este latifundio, en su momento, fue encomienda, es decir, no nada más es el terrenote, sino que implicaba ciertas características particulares, por ejemplo, que es el premio que se les da a los conquistadores españoles, que involucraba también una dote de campesinos para que trabajaran la tierra. Y la encomienda es diferente a la hacienda. En teoría, en hacienda, los campesinos no están sujetos, son libres. Y está más orientado hacia la economía. Y otra diferencia es que la encomienda, en un primer momento, se les daba como propiedad privada a los encomenderos. Pero después, resulta que la corona española dijo, no, ni madres, o sea, se me van a acabar las propiedades y estos vatos pueden tener mucho poder. Entonces, lo que después hace es que las encomiendas
sí llegan a ser premios, pero no a perpetuidad. Es decir, cuando el beneficiario muere, las encomiendas pasan a propiedad de la corona española y son reasignadas a otro fulano que gozara de ese privilegio. Cosa muy distinta con la hacienda. La hacienda sí ya de entrada es propiedad privada. Y nada de que el tutelar se murió, se puede heredar, cosa que no sucedía con encomienda. Y hasta la fecha creo que todavía siguen existiendo por ahí una que otra hacienda, ¿no? Sí. Creo que ahora les llaman ranchos, ¿no? Ujú, hay muchos en salud. Pero es un tanto parecido, ¿vale? ¿Quedó más claro, Angélica? Lo que es latifundio y bueno, ahí precisando un poco lo que es encomienda y hacienda. Sí, ya, gracias. Nada. Ahora piensen ustedes qué nuevos productos se van a explotar en el México colonial. Me refiero a productos agrícolas. ¿Qué nuevos productos agrícolas se comienzan a explotar en esta época? Productos que, por cierto, no existían en el México prehispánico. Caris, Maíz, no, aguacate, el no. chocolate. A ver, entiende. ¿Qué productos agrícolas se comienzan a explotar en este periodo, pero que no existieron durante la época mesoamericana? El jitomate. No. Ay, chale. Todos los que me acabas de comentar son productos agrícolas que son originarios de Mesoamérica, que los aztecas, los mayas y quien tú quieras, explotaban. De hecho, eso incluso lo dije en esa clase. Ahora aquí viene algo nuevo. ¿Qué es ese algo nuevo? Vamos, está muy fácil esta pregunta, chicas. Y les puedo apostar que lo consumen cotidianamente. Varios de esos productos los consumen cotidianamente. La papa, No, la papa es americana. no era irlandés. No. ¿Qué pasó ahí, Caris? No me acuerdo. Ese conocimiento desde niño los tenemos. A ver, chicas, ayuden a Caris. Pocas palabras, ¿qué productos trajeron los españoles y que aquí se van a adaptar? Agrícolas. ¿Mandé? No, No le temas al error. A mí solo me llega a la mente el aceite de oliva. La oliva, muy bien, aunque me parece que no pegó mucho esa planta o especia, pero va, el aceite de oliva, que además lo seguimos ocupando bastante, ¿no? el café. El café, claro, sin miedo al éxito, muchachas. El café, los aztecas, los mayas no conocían el café, lo trajeron los europeos. Nada más que aquí pues, se aclimató bastante bien. Otro, si bien este tipo de preguntas en el examen son un regalo, no las desperdicien. Y es cultura general, muchachas. Café, la oliva, hay unos más cotidianos. Yo no tengo idea, profesor. Si me lo dijeron, ya lo olvidé. Es más, te puedo apostar que no hace mucho tiempo compraste un producto hecho con ese cultivo. Les voy a dar un tip. Se acostumbra a consumirse después bueno, en el desayuno, después del plato fuerte. Y viene con leche.
Bueno, usualmente lo ¿Cereal? acompañamos con leche. ¿Trigo? El trigo, claro, el trigo con el que lo consumimos en el cereal, en el bizcocho, en el pan en general, o sea, el pan se hace con trigo. Bueno, ahora ya ya ocupan otros que este producto, ¿no? Que sal. Ay, se fue ahí la onda. No, pues que centeno, hay uno que se me fue malta, no, más cosas, ¿no? Avena. Hay otro cultivo que sí o sí lo conocen porque acompaña al mole. ¿Acompaña el qué? Al mole. El ¿Ajonjolí? ajonjolí. A ver, ¿cuál? Ajonjolí. Otro, que el ajonjolí también Chocolate. vino de Europa. No, ¿Chocolate? el El chocolate no chocolate es no un es cultivo América. y es de América. Es más, sin ese producto, el mole yo creo que no sabría igual. Y no es el pollo. El pollo, por cierto, no se cultiva. Es más, creo que hasta lo llegué a poner en uno de los exámenes de simulación en la parte de geografía. Se ¿Almendra? cultiva en humedales. En ¿La climas, pues canela? sí. No. Ah, caray, ¿cuándo han acompañado al mole con canela? Está bien fácil, chicas. ¿Cacahuate? No, y el cacahuate es de aquí. Además, el cacahuate es un producto con el que se hace el mole, no que lo acompaña. Ojo ahí con la comprensión discursiva. Ya no me pueden tener esas fallas a estas ¿El alturas de arroz? juego. El arroz, claro. Ah, de la no, perdón. El arroz. Entonces, el arroz, el trigo, el café. Uno más. Podría Eh, ser como las lechuga, la espinaca. la espinaca me parece que es de aquí, fíjate. La lechuga tengo entendido que no. Ahí les va. Ahí les van dos. Viene de Europa, se quedó aquí y es un fiel acompañante junto con la cebolla para los tacos. El cilantro. Claro, Cilantro. el cilantro, muy bien. Cítricos como la naranja y el limón también traen los europeos. Y va el último. Es un cultivo que se explota en zonas cálidas húmedas, por ejemplo, Morelos. Zacatepec es muy famoso por ser la productora de esta mercancía. Y al molerse, se extrae lo que sería el azúcar, La caña. La la caña. caña, exacto. ¿Sale? Entonces, todo eso lo traen los europeos y se queda aquí. Y no son los únicos. La piña, el mango, la fresa, todo eso aquí se quedó. ¿Sale? Entonces, vemos que la agricultura de la Nueva España pues, se va a hacer mucho más diversa gracias a los productos que em, incorporan los europeos. Ahora, ¿qué actividad del campo van a comenzar a explotarse y que ahora sí que llegó para quedarse? También se da en las haciendas. Digamos que es como
la mejor amiga de la agricultura. Gracias a esa actividad tenemos carne, tenemos lácteos, La ganadería. la Ganadería. ganadería. Exactamente. Si bien los pueblos prehispánicos ya habían, am, si bien ya habían domesticado algunas especies de animales, em, la ganadería como tal, pues comienza en la época colonial, ¿no? Bueno, pasando eso, ojalá que no se les olvide, vámonos con lo que es el comercio. La Nueva España se enlaza, perdón, con un comercio internacional que va a tener contacto con del lado oriental, es decir, hacia el viejo mundo, partiendo de Veracruz, se va a tener contacto con puertos, perdón, como Cádiz y Sevilla. Esa es una ruta que va a enlazar desde el oriente a la Nueva España con el viejo mundo, es decir, Europa, particularmente España. Del lado del occidente tenemos un puerto muy importante que es Acapulco, que antes de volverse un punto turístico era un puerto comercial que va a tener un enlace con Manila, que es la capital de las Islas Filipinas y es la colonia que los españoles tenían en Asia. Y entonces a esta ruta comercial se le conocía como la Nao de China, porque así se le llamaba a la embarcación que venía, no precisamente de China, sino de Filipinas, cargada con un montón de productos del Oriente Extremo, piensen en seda, cerámica, especias, y de ahí llegaba a Acapulco, donde se va, digamos, a mezclar con mercancías que aquí se producían y después a lomo de burro, que a eso se le conoce como arriería, se llevaba a diferentes puntos comerciales, Ciudad de México y bueno, hasta Veracruz, de Veracruz a Santiago de Cuba, o ya directamente hacia Cádiz o Sevilla. Ese era el enlace comercial que tenía la Nueva España, un potencial muy, muy amplio que desafortunadamente por el modelo económico al que le siguieron apostando los españoles, pues no se aprovechó al 100. Otra cuestión también muy importante y lo que nos diferencia, por ejemplo, de lo que vivieron los Estados Unidos en su experiencia colonial, es que aquí los españoles limitaron muchísimo lo que es la manufactura. La razón del por qué no impulsaron que aquí se desarrollaran un montón de talleres, como sí ocurría en Europa, se debe a que no deseaban que los productos no hispanos fueran competencia los españoles. Y de hecho, una de las cosas, económicamente hablando, que hacía la Nueva España, era importar de Europa esas manufacturas. De España de manera legal, gracias a la piratería, Inglaterra también. Pero bueno, aquí vemos que es un capitalismo medio cerrado y que no permitía el libre comercio. Y entonces eso, pues, llevó a que fuera menor el impacto de tener casi medio mundo. Bueno, así que a cada rato España se endeudaba por andar ahí peleando guerras contra los protestantes y contra Francia e Inglaterra. ¿Sale? Entonces, ese es el aspecto económico del México colonial. ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces España tenía las relaciones, los viajes internacionales que hacía de la Nueva España solamente eran hacia, hacia España, hacia la corona y algunas cosas que recibía de Occidente, Sí, de Oriente, vaya. de Oriente, ajá, de Oriente. Sí, sí, era eso. Profesor, Sí, Angélica. el viejo continente, ¿quién es?
Ok, se le llama viejo continente o viejo mundo a lo que es Europa, Asia y África. ¿Sale? Sí, Caris. También por eso cuando fuimos al museo decían que había mucha influencia filipina en Veracruz y Acapulco. Más que en Veracruz, en Acapulco. Ok. También por eso muchos apellidos de Filipinas, ¿no? Y que también en el siglo XIX por allá llegaron gente de Asia, o sea, la colonia, y lo vamos en el siguiente punto, que es lo social. La sociedad española no se conjugó solamente a partir de grupos étnicos europeos, amerindios u originarios de América y africanos. No, también hubo una cuarta raíz, por así decirlo, que eran los asiáticos, gente que provenía de Filipinas, incluso de Japón. Por ahí encontré un artículo en el que Japón en el siglo XVII manda una embajada a la Nueva España, con samuráis y toda la cosa, en pleno siglo XVII. Y varios de esos canales se quedan a vivir aquí. Evidentemente, pues la presencia japonesa no fue tanta como en otros lugares. Y también, pues en este periodo histórico era un poquito más complicado, pero sí, algo que integra el ingrediente mexicano son los tacataca, la población de origen asiático. Y incluso tenemos una quinta raíz que viene de los descendientes de judíos y árabes que se camuflajean como españoles, técnicamente lo son, pero traen toda la venia del Oriente Medio. Entonces estamos mezclados hasta por donde no. Y eso es algo bien interesante porque la sociedad no hispana permite una integración étnica. Es más, recién culminada la conquista, eh, hay una serie de edictos por parte del rey que planteaba que, órale, o sea, españoles, cásense con las nobles indígenas. Un poquito ya más abajo como que no era bien visto, ¿no? Por ejemplo, indígenas con africanos. Pero aún así se armó. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde sí hay una segregación racial, o sea, los güeritos jamás se mezclaron con las poblaciones nativas de la zona ni con los esclavos africanos, aquí sí. Y eso incluso lo pueden evidenciar ustedes mismos. Véanse al espejo, vean ahí qué herencia traen, ¿no? Rescaten las anécdotas familiares y todos en algún momento en nuestro árbol familiar tenemos por ahí un ancestro europeo, mayoritariamente español, y también parientes o ascendentes indígenas o africanos, y por ahí hasta un asiático pudieran haber. ¿No, Caris? Pues algo chistoso, que es muy empírico de mi parte, es que en mi Ujú. familia hay pues, todos colores y sabores. Y a veces ven el blanco, a veces ven el morenito, y se nota como esta presencia de que hubo bastante mezcla de todos sabores y colores, cosa que no se ve tanto en las familias. Bueno, yo tengo una familia de Estados Unidos y la Ajá. mayoría son blancos y no se ve esta presencia de, de mezcolanza que se dio y la cual también creo que permitió un poco más a México abrir los horizontes de la cultura, cosa que en Estados Unidos pues no lo ves en las poblaciones anglosajonas blancas. No, y de hecho hasta en las afrodescendientes también son bien herméticos. ¿En serio? Sí, no,
Bueno, tú has viajado a los Estados Unidos, No he no te has viajado. percatado, ¿no has viajado? Yo pensé que No, o sí. sea, tengo familia y he estado en contacto con ellos desde muy chiquita, pero yo he ido, no, no me gustaría, la verdad. Pues pregúntales a tus parientes cómo son los barrios negros y también no, no es muy fácil que se congreguen con otros grupos. Sí se llegan, sí llega a haber cierta interacción, pero de eso a mezclarse muy rara la vez, ahí en Estados Unidos. Aquí sí, están, pero brutales, ¿no? Y a tal grado que vean, esto es aquí la sociedad estamental va a constituirse no solamente por el nacimiento, sino también por el color. Y miren que los españoles tienen tanto tiempo como para hacer esta, esta clasificación. Y de acuerdo, ahora sí que a cómo naciste, es es cómo se va a ir dando. ¿Salen? Vean, si tú eres español, vas a tener todos los privilegios. Si eres español nacido en América, o sea, hijos de españoles nacidos en América, pues ya ya tienes tienes igual privilegios, pero no tantos. Y mientras más mezclado estés, menos oportunidades tienes de salir adelante. Y desafortunadamente el- de la sociedad no hispana heredamos es que es una contradicción muy interesante porque hay mezcla, pero al mismo tiempo hay rechazo, hay mucha discriminación. México es uno de los países más racistas que existe. En serio, de verdad. Y eso, bueno, va a ir constituyéndolo. Otra cuestión también aquí es la cultura. La cultura es tremendamente diversa. Ustedes mismas son hijas de ellos, o sea, les gusta bailar, tienden a mover un poco la parte rítmica, pero al mismo tiempo somos muy tradicionales, ¿no? Y eso lo vemos mucho con el género. Entonces, bueno, ahí notamos que esta cuestión de la justicia social, pues va a ser fundamental para que estalle la guerra de independencia. ¿Sale? Entonces, bueno, es un cotorreo. Y ya que tocamos esto, se ve en la vida cotidiana. Esto les va a servir para el ejercicio que ahorita vamos a hacer. Espero tener chancecillo de hacerlo, ¿no? Y ñaca, ñaca, ñaca. Vamos con la parte de la cultura. Aquí vamos a ver que en cada siglo va a haber una corriente cultural muy importante. Bueno, en los primeros dos, del siglo XVI y XVII, va a dominar el barroco. El XVII va a ser muy importante porque vamos a tener las figuras intelectuales más populares de lo que es la Nueva España. Sor Juan Inés de la Cruz,
mi amor platónico. Em, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, ya para el siglo XVII, XVIII, perdón, tenemos otras figuras como es em, Francisco Javier Clavijero, un jesuita que le entró a la historia. Em, Vamos a tener por ahí... ah, a Manuel Tolsá, que es un español que va a venir a la Nueva España y también surge en el siglo XVIII, bueno, más bien se importa durante el siglo XVIII una corriente artística que va a ser conocida como neoclasicismo. Aquí, por ejemplo, nos vinculamos un poco a literatura. El barroco va a tener, que es este, la corriente que va a surgir en el 16 y 17 va a tener como principales características el que, híjole, esté pero llenísimo de detalles. Como ejemplo de ello, tenemos la fachada de la Catedral Metropolitana. ¿Sale? Y el neoclasicismo pues recupera elementos propios de lo que es Grecia y Roma. Y ahí tienen esta foto que se conoce como el caballito, que es la figura de Carlos IV, y que si ustedes la miran con atención, luego nos evoca a la figura de un escultor romano, de un emperador romano, perdón. ¿Un escultor qué? Perdón. No, de un emperador romano. O sea, vean la figura y parece emperador romano. ¿Cuándo la labraron? ¿Mandé? ¿Cuándo la labraron? ¿Cuándo la En el hicieron? siglo XVIII, Ahora, tenían muy buena técnica. sí, y la figura ahí no es un emperador romano, es Carlos IV, rey de España. Pues les digo, trae toda la indumentaria que parece como si fuera Julio César, Augusto, uno de esos cuates. ¿Sale? Hay otros edificios como el que está enfrente que tiene esas características neoclásicas, el Palacio de Minería, am, la Academia de San Carlos, que por cierto, estas llegan a hacer preguntas de examen. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios?
¿Sale? Y ya para ir cerrando esta parte de lo que son el México colonial y podamos dar paso al ejercicio, eh, vamos a ver lo que son las reformas borbónicas. Como ya les había comentado, para el siglo XVIII, España ya se estaba viendo rezagada frente a otras rivales como Gran Bretaña, los Países Bajos, y eso pues también va a involucrar que no le iba nada bien. Constantes crisis, para principios del siglo XVIII hubo una guerra de sucesión. Entonces, la nueva dinastía que entra al trono español, que son los Borbones, después de ese conflicto, pues dijeron, tío, que esto está hecho una verdadera gilipollez, tenemos que hacer algo. Y se les ocurrió una serie de iniciativas legales conocidas como lo que es las reformas borbónicas, que van a ser modificaciones que se van a implementar en todos los niveles, tanto en España como en los territorios, con el fin de modernizar a la monarquía española y ponerla otra vez en los primeros lugares de las potencias europeas. Esto involucró una reorganización política en la Nueva España en el que las provincias van a ser conocidas como intendencias, se expulsa a los jesuitas, que por cierto eran una orden religiosa independiente y fuera de la autoridad real, se aumentan los impuestos y se comienza a tener una serie de restricciones frente a los intereses comerciales de la Nueva España. Lo que va a llevar en, ¿qué creen? Pues en un malestar que también va a ser factor para que se vaya sembrando esta semillita que va a ser la independencia de la Nueva España. ¿Vale? O sea que aquí ya dejamos las cosas listas para lo que es independencia. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué les parece? Si no hay dudas, preguntas, bueno, son algunas recomendaciones para que puedan profundizar. Y, ¿qué les parece si pasamos al ejercicio? Les voy a rolar la canción, ¿ok? Van a tener 15 minutos para hacerlo. Y los otros 15 vamos a ir desmenuzando las preguntas. La letra, por si no la entienden, está en el documento en Word. Está en el grupo. Ahí está, ya les puse el video y en el grupo ya está el documento. Fer, te vuelvo a mandar el documento por WhatsApp personal para que lo pueda checar. Porfa, avísenme si tienen algún inconveniente para abrirla. Espero que Yo no no. lo puedo abrir. ¿Ya sí lo No, pudiste abrir? yo no puedo abrirlo. ¿No tienes Word? Ajá, no. Instálalo. Ahora sí que Uy. bájate. Si estás en el celular, pues sí, bájate la aplicación de Word. ¿Los demás sí lo pueden abrir? Sí, en Drive también está, ¿verdad? Sí, también está en Drive. Está en la carpeta, bueno, se va en Historia de México y de ahí creo que hay una carpeta que se llama Actividades Complementarias. O tal, les digo bien cómo está el show. ¿Dónde lo dejé? Y ahí está. Bueno, aprovechando que tengo el Drive.
Si se van a lo que es taller de historia de México, hay una carpeta que se llama actividades complementarias y hay un documento que se llama La sociedad colonial a través de Salta para atrás. Ese es el documento que tienen que trabajar. No sé si por Drive pudieras acceder para verlo, Caris. Y ahorita voy contigo, Fernanda. Listo. Te acabo de enviar la liga en donde te puedes descargar o visualizar el material de estudio de todas las materias que vamos hasta el momento. Por si por el documento no logran. Entonces van a tener 15 minutos. Perfecto, muy bien. Qué bueno. Un segundito. ¿Cómo van, chicas? ¿Están pudiendo realizar esa actividad?
Si tienen alguna duda con una palabra, googleenla, por favor. Esto también sirve para ampliar su vocabulario.
Quedan 2 minutos, chicas, ¿cómo van? La pregunta 2 no entiendo. La pregunta 2, ok. Entonces, de acuerdo con la canción, ahí lo que se te está preguntando es qué sectores sociales conformaban la sociedad no hispana. Si ponen atención, la estrofa 1 y la estrofa 3 tienen que ver con grupos sociales de la Nueva España y ya le estoy dando la respuesta. Las últimas, donde el cuate está ahí rapeando, tienen que ver con contraculturas y grupos sociales del México actual. Bueno, en los años 80. Entonces le puse así esa pregunta para que infirieran. Ya podemos pasar al análisis, chicas. O le damos unos 15 minutos a la siguiente clase para resolverlo. Y este tiempo, lo ocupan para terminarlo y revisar el ejercicio. Más adelante. ¿Cómo van? Pienso que de una vez lo revisemos. ¿De una vez? ¿Los demás cómo van? Ay, Dios. Sí, de una vez. Ok. Pues bueno, aquí la clave, la comprensión lectora. ¿Qué les pareció la canción? ¿Estuvo buena? ¿No estuvo buena? Interesante porque te da un contexto de lo que fueron las castas y también cómo tenían estas complejidades, se puede decir. Sí, es complejidades. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el tema central de la canción? Las diferentes razas que ha habido. No, El mestizaje. no.
Mm. 100% puro. No escuché por ahí lo último. Somos 100%. Como que te distorsionas un poquito. No, no le entran. Y de hecho está muy constante su presencia, sobre todo en los coros. Y las estrofas sirven para reforzar esa cuestión. Sería la herencia de segregaciones. Las, si más que herencia de segregación es la discriminación. Discriminación es sinónimo de segregación. Justo es eso. Y en el coro lo dice bastante claro. Y todo lo que empieza a comparar o a relacionar en las estrofas tiene que ver con la diversidad, pero sobre todo con la discriminación. Entonces ahí aguas, faltó un poquito más de comprensión lectora y me huele a que el vocabulario les costó por ahí trabajo y les comenté que lo investigaran en el diccionario. ¿Sale? Bueno, vamos con la segunda pregunta. Ya tomando en cuenta la canción, pues, ¿cuáles van a ser los sectores étnicos sociales que conformaron la Nueva España? Caris, Mm, Eran criollos, peninsulares, ajá, mestizos, mulatos, las castas y los negros. ok. Bueno, genéricamente todos son castas, pero sí se acepta el término para poder diferenciar de los demás. De acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Las demás están de acuerdo? Sí, yo igual puse indios, mestizos, mulatos, blancos. Perfecto. Vamos con la 3. Según lo dicho por la letra, o en la letra, ¿qué tipo de relación había entre las diferentes castas de novohispanas? ¿Puedo? Claro, Ah. Yo le puse que había un poco de discriminación entre ellos, bueno, un odio, al igual que a veces había atracción entre ellos, ujú, y que también esto pues hacía que fuera difícil la convivencia y que tenía muchas complejidades al tener todos ellos diferentes castas, y estos casos pueden, bueno, permitían a la discriminación entre ellos y poca, que salieran, que no tuvieran una alianza para hacer para cambios o que se discriminaran, y también la división entre el pueblo, entre ellos. ok. Pues básicamente tiene que ver con, sí, una interacción cercana, pero esto implicaba también que se rechazaban mutuamente, que sí había una discriminación. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Yo solo puse discriminación. Y es correcto, muy bien, muy, muy bien. No me había acordado que debía ponerles mi cámara, perdón. Y Alma, Igual, profe, discriminación. muy bien. Jimena, Fernanda, bueno, con ustedes dos, vámonos con lo último. ¿Qué conclusión extraes de este ejercicio, de la letra?
¿Cuáles son tus comentarios finales? Jimena, Yo creo María que Fernanda. se Ajá. hizo una gran mezcla de razas y lo mismo, que pues predominó o todavía predomina la discriminación. Se fijan mucho todavía en el color de la piel. Ujú, justo, bien, 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 bien. ¿Y las demás? Que la diferencia, que la discriminación, lo que trajo consigo la discriminación fue, por ejemplo, la diferencia de reglas y todo lo que, de costumbres y varias cosas que mencionaba ahí la canción. Y también, bueno, dentro de la conclusión es de que estuve checando, por ejemplo, que decía blancos con albinos y lo que y después decía otro adjetivo. Y por Ujú, ejemplo, había uno que, ay, no recuerdo cómo se llamaba, pero lo busqué y significaba mono con tez, uno significaba mono, otro significaba persona que tiene tez muy oscura, diferentes cosas ujú. de cómo los comparaba. Sí, y luego unos nombres bien, bien extraños y hasta bizarros, y por ahí llegaste a ver cómo se mencionan las otras castas. Híjole, están bien, bien chistosos, ¿no? Bueno, aquí viene uno, tente en el aire. Está, está interesante, y bueno, eso habla de lo variado que es el mexicano, ¿no? Y también lo contradictorio que, así como es de variado, quiere ser racista, ¿no? O, em, ser lo que no corresponde. Entonces, bueno, aquí vamos un poco más. Eh, ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Les gustó? ¿Pudieron echar mano de otras habilidades que vimos, por ejemplo, en español? ¿Favoreció su capacidad de análisis? Cuéntenme. Ahora sí que hagamos una pequeña evaluación de esta actividad para ya irnos a descansar. Caris, tienes levantada la mano. Em, Pues del uso de las maneras de la lengua como referencial, que te puede ayudar un poco a ver cómo los textos están constituidos. ¿Ok? Y también poner más atención a la letra es algo que también Ah, ayuda. efectivamente, a lo que se está leyendo, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿No? Pues bueno, chicas, les agradezco mucho que se hayan conectado. Ojalá que este ejercicio haya hecho más práctica la clase y sobre todo ir integrando pues lo que se aprendió en otras materias. Ya vieron que al final todo cuenta. Con esto, pues bueno, cerramos la parte de, bueno, no cerramos, concluimos las clases de estos 2 días. Queda pendiente del sábado de 9 a 11. Y recuerden que la próxima semana pues viene el examen de simulación, así que por favor no falten. Y bueno, de ser posible pues participen un poquito más para que esto le podamos sacar mayor provecho, ¿vale? Es importante que tengan mayor injerencia porque eso además evita que uno se muera de nervios. Angélica, adelante. Una pregunta, ¿mañana hay clase? No, no, hasta el sábado. Sería hasta sábado con literatura, ¿verdad? Exactamente. Y después volvemos al horario habitual si no tenemos lluvias, fallas de luz y demás cosas de lunes, martes y jueves. Está bien. Muy bien. Pues bueno, gracias. Vayan a descansar. Que pasen una excelente noche y nos vemos el sábado.
¿Ok? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Bye. Sábado, buenas Adiós, noches. hasta el Nos sábado. vemos. Bye.